impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. La verdadera sanidad. Hoy, hermanos amados, es importante trasladar una palabra que tenga que ver con esta temática de la sanidad. Hoy vamos a hacer una oración por los enfermos y vamos a declarar en fe que Dios va a derramar sanidad sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también tenemos que poner, ¿verdad? El escrito está, porque pareciera ser que muchas veces la iglesia o el cuerpo de Cristo se focaliza solamente en aspectos externos o en aspectos que solamente son visibles ante los ojos naturales. La verdadera sanidad que proviene de parte de Dios es más profunda que solamente algo físico. Y como quien dice, Dios nos prospera, sí, pero no es todo eso en el reino. Dios nos da salud, sí, pero no es todo eso en el reino. Dios nos da, hermanos amados, bienestar, sí, pero no es todo eso en el reino. El reino implica, ¿verdad?, muchas facetas. Y una de las facetas más importantes también del reino, que de alguna manera hacía evidente el establecimiento del reino en sí mismo, eran 4 aspectos importantes. Número 1, la enseñanza. Número 2, la predicación. Número 3, el echar fuera demonios. Número 4, la sanidad de enfermedades. Estas 4 manifestaciones el Señor, ¿verdad?, dijo, si estas 4 cosas se hacen manifiestas en su ministerio, quiere decir que el reino se ha establecido o está en medio de vosotros. Por eso, ¿verdad?, los discípulos tenían que llevar este ministerio que Dios les había encomendado en nuestras 4 facetas, hermanos amados. No podemos exacerbar una faceta por sobre las demás, porque en el reino el equilibrio es importante. Por eso son 4 y 4 en número de equilibrio. Hay gente que se va en demasía solamente en el ángulo de la enseñanza y enseña, pero nunca hay liberación, nunca hay sanidad, nunca hay tampoco predicación. Todo lo llevan a una faceta de enseñanza y la enseñanza es diferente a la predicación. No podemos solamente ir a una faceta de predicar sin enseñar. Hay iglesias que se fueron solamente en la predicación, exhortación, nunca enseñaron, nunca oraron por gente, nunca había liberación y sanidad. Otros que se fueron por el campo de la liberación, nunca enseñaron, hermano, andaban viendo demonios donde no la habían. Agarraban, amarraban, tiraban al abismo, tiraban, hermano, a los Alpes suizos, algunos quedaron por allá por el Everest, hermano. Ato, desato, ligo, amarro. Hay algunos que también sin tener entendimiento ministerial blasfemaban sobre autoridades superiores, que la Biblia dice que esa es verdad, viene siendo una ignorancia, porque toda autoridad de alguna manera tiene una jerarquía. Por ejemplo, yo veo gente, el diablo, el Satanás, el Señor lo reprenda. Dice la Biblia que el arcángel, ¿verdad?, Miguel, que es el general del ejército del pueblo de Israel, de Dios, no profirió juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, en el ángulo de la guerra espiritual, hay gente que tiene ignorancia o falta de enseñanza, que dice, vamos a pegar una patada en el trasero al diablo, vamos a sacarle los cachos, vamos a agarrarlo de la cola. A mí usted se da cuenta que no hay enseñanza. Y también hay una caricaturización de la imagen de él, porque la cola con las puntas, los cachos, todo ese asunto es parte de las caricaturas, porque en ninguna parte dice, no, que da una definición así. Se entiende por algunos ángulos, ¿verdad?, que en Apocalipsis la figura que tenía cuernos, que también el Satanás era el dragón con una cola que arrastraba. Entonces por ahí sacan, ¿verdad?, ideas, pero realmente uno no debe blasfemar sobre autoridades superiores, sino que recordar siempre, el Señor te reprenda. Porque finalmente el que tiene poder no somos nosotros, es el Señor, es el nombre del Señor.
y nosotros bajo esa autoridad nos tomamos para poder ejercer un principio del reino que es, hermano amado, la liberación. Pero eso, sin, hermano amado, una enseñanza, sin una predicación, sin los complementos del reino que traen equilibrio, se puede volver una arma de doble filo. También, ¿verdad? Otros que se ven, Dios nos entregó el ministerio de la sanidad y solamente, hermano amado, hacen todo lo llevan a eso y desconocen las otras facetas que son del reino. Jesús dijo que estas 4 eran importantes y estas 4 hacían que el reino se fuera estableciendo: enseñanza, predicación, sanidad y liberación de endemoniados. Amén. Ahora miremos un versículo que creo que tiene que ser parte de lo que vamos a trasladar hoy. En la Reina Valera actualizada, en la versión, ¿verdad?, de 1989, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 2, nos enseña esto: pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá, ¿qué cosa? El sol de justicia. Y ahí, si usted se fija, el versículo, ¿verdad?, 2 que estamos leyendo, dice: nacerá el sol de justicia, y luego dice: y en sus alas, ¿qué trae? Trae sanidad. Ahora, si usted va a ese mismo párrafo, y le pido que por favor lo busque si anda con Biblia, Malaquías capítulo 4, versículo 2, hay algunas versiones que traducen esa palabra sanidad como salvación. Salvación. Para vosotros, los que teméis mi nombre. Ahora estoy yendo en la Reina Valera 60 normal, que la mayoría de la gente la tiene. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y esto, hermanos amados, era la continuación de que una de las manifestaciones del pueblo que iba a ser rescatado de las condiciones que iban a ocurrir, porque esto está después, ¿verdad?, del día grande, ardiente y terrible. Hermanos amados, dice: esto va a suceder, pero para ustedes tengo reservado esto. No sé cuántos dicen amén a eso. Para ustedes les tengo reservado esta manifestación. A los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Hay otra versión que dice también, como alguien dijo por acá, salud. Entonces diga conmigo: salud, sanidad, salvación. Entonces aquí el campo espiritual acerca del concepto de la sanidad se amplía mucho. Por eso que el tema es la verdadera sanidad. Porque realmente Dios, hermanos amados, quiere trasladar a todos nosotros una verdadera sanidad. Y una, hermanos amados, de las funciones ministeriales son traer sanidad. La Biblia habla, hermanos amados, en el libro del apóstol Judas, que no es Judas Iscariote, sino Judas, hermano de Jesús, que en la tierra, hermanos amados, él en su capítulo único menciona que habían 5 antiministerios. Pero uno de los antiministerios, ¿se acuerda? Olas furiosas, hermano, nubes sin agua, ¿verdad? Entonces ahí hay un antiministerio, que es el antiministerio del pastor, que son árboles otoñales 2 veces desarraigados y sin fruto. Pero mire qué interesante es que el ministerio antipastoral es el árbol otoñal. Ahora yo le pregunto, un árbol otoñal, ¿cuál es la característica de un árbol otoñal? ¿Ah? Se va secando y se le caen ¿qué? Las hojas. Y la Biblia dice que las hojas son de sanidad para las naciones. Quiere decir entonces que una de las manifestaciones de un antiministerio pastoral es que nunca se ministra sanidad en las facetas que tiene que ministrarse. Por ende, una, hermanos amados, de las facetas ministeriales, de las alas de sanidad, porque aquí le estoy trasladando parte del rema del por qué nuestro congreso se llama alas de sanidad, porque son el equipamiento de los 5 ministerios trayendo sanidad a la familia en distintos ángulos. Y por eso también, hermanos amados, si usted se fija, el logo de la iglesia tiene que ver con un águila que va con una familia sobre, ¿verdad?, sus alas en dirección al sol. Ese círculo es un sol. Porque dice la Biblia que hay 4, ¿verdad?, misterios
que aún no se han sido, ¿verdad?, revelados, dice el libro de Proverbios. Por ejemplo, la marca del barco sobre el mar. Pasa el barco, se cierra el mar y nadie sabe por dónde pasó. Dice, la marca de la serpiente sobre la roca. Pasa la serpiente y después, ¿por dónde pasó? La marca del hombre sobre la doncella. Para averiguar eso, habría que adentrarse mucho, pero nadie podría ver. Sí, ella sí es doncella, ella no es doncella, por el exterior. Pero dice, el rastro del águila volando en el cielo. Eso es un misterio. Porque dice el libro de Apocalipsis que se vio un águila volando hacia el sol. Y la figura, hermanos amados, del libro de Apocalipsis, de Éxodo, es que en la salida, dice la Biblia, que el águila lo rescató sobre sus alas y lo sacó. Entonces, hermanos amados, las alas de sanidad tienen que ver con el enfoque ministerial de trasladarle sanidad al pueblo, no solamente en aspectos físicos, sino en aspectos totales. ¿Qué quiere decir? Espíritu, alma y cuerpo. Si la sanidad solamente se enfoca en algo físico, va a ocurrir lo que mucho pasaba con los hermanos seguidores de Jesús. Solamente iban tras los panes y los peces. Cuando obtenían su sanidad física, desaparecían. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? ¿Qué es lo que buscaban ellos? Una sanidad, ¿qué cosa? Física. Y cuando la consiguieron, ¿cuántos volvieron? 1. Y los demás, y Jesús dice, y no eran 10, y los otros, ¿dónde están? No hubo nadie que volviera a dar gloria a Dios, sino este samaritano, y más encima no era del pueblo. Y la Biblia, hermanos amados, nos marca eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender que Dios quiere derramar sobre nosotros una total sanidad. Una sanidad total. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces las hojas de sanidad son las hojas, hermanos amados, ministeriales. Y hoy, hermanos amados, vamos a estar orando bajo esas hojas ministeriales, bajo una autoridad apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, con delegaciones bíblicas y operando en el orden de la palabra para poder traer sanidad de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora mire, este versículo también es interesante para poder abordar la temática que estamos viendo ahora. Reina Valera, 1989, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 16. Y el nombre de Jesús hizo fuerte, y el nombre de Jesús se hizo fuerte, por la fe en su nombre. A este hombre que vosotros veis y conocéis. Están hablando del hombre cojo de nacimiento, hermanos amados, que estaba, siempre lo ponían en la puerta llamada de la Hermosa, y que cuando el Señor lo sanó, dice la Biblia que él se levantó y entró al templo danzando y glorificando a Dios. Y luego, cuando él compartió, hermanos amados, que querían saber quién hizo el milagro, entonces vino una confrontación religiosa para que no le entregaran la gloria a Jesucristo, exhortando también, ¿verdad?, a los apóstoles, en este caso a Juan y a Pedro, a que no siguieran predicando el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, hace poquitito estuvimos orando en la mañana en el tiempo de oración por un hermano que venía de algún otro tipo de religión, donde me dijo: pastor, tengo que estar acá porque fíjese que donde yo estaba me prohibían que yo mencionara al Señor. Entonces yo inmediatamente, mi mente se va a la Biblia, porque la Biblia dice que el espíritu del anticristo prohibirá que se mencione el nombre del Señor. Entonces son doctrinas de demonios, son doctrinas de demonios. Si el nombre de Jesucristo tiene poder, por eso que son doctrinas. Quien se opone al nombre de Jesucristo tendrá una manifestación demoníaca dentro de él. Y la mayoría de la gente no tiene problema con Dios, la mayoría de la gente tiene problema con Jesucristo. Entonces, fíjese que aquí estamos hablando en ese contexto.
Y el nombre de Jesús se hizo fuerte por la fe en su nombre. A este hombre que vosotros veis y conocéis, y la fe que es despertada. Diga conmigo, la fe que es despertada. Diga conmigo, despertada por Jesús, le ha dado esta, ¿qué cosa? Completa. Diga conmigo, completa. Le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Quiere decir que este hombre no solamente recibió la sanidad de sus piernas, sino le entregaron salvación. El nombre de Jesucristo despertó en él la fe. Y aunque los religiosos no querían atribuirle este milagro a Jesús, él igual dijo, él fue el que me sanó. Entonces dice la Biblia que los fariseos religiosos no pudieron, hermanos, meterlos a la cárcel en ese momento, porque el milagro había sido manifiesto delante de toda la gente. Todos habían visto al que conocían, que siempre estaba en la puerta, que de repente se paró y de repente, hermano, entró al templo danzando y dando gracias al Señor. Entonces, qué tremendo milagro. Ahora, para recibir una total sanidad, necesitas que se despierte en ti la fe en Jesús. Entonces, eso, hermanos amados, es aprender que la obra de Jesucristo es importante. La obra de Jesucristo en nuestra vida es importante. Que debemos, hermano amado, tener procesos de conversiones continuas. Así, hermanos amados, le dijo el Señor a Pedro en una traducción: el enemigo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Pero para, hermanos, dice, cuando te convirtieres, le dijo Jesús en una versión a Pedro, cuando te convirtieres. A Jeremías le dije, Jeremías, si te convirtieres, pero era uno apóstol y el otro era profeta y no estaban convertidos. O sea que realmente, hermanos amados, no tan solamente nosotros deberíamos tomar el ángulo de la conversión el día que aceptamos a Jesucristo y salimos de muerte a vida, porque recibimos el Espíritu de Cristo que despertó el espíritu muerto del hombre y lo vivificó. Por eso que el Espíritu Santo viene a continuación de recibir el Espíritu de Cristo. Si no se recibe el Espíritu de Cristo, no va a recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Cristo es quien vivifica el espíritu muerto. Entonces, hermano amado, la total sanidad significa primero recibir a Jesucristo. Ay, pastor, pero si yo tengo 20 años de tener una mentalidad cristiana, religiosa, yo oro, dice alguno que tiene mentalidad evangélica, otro que tiene una mentalidad media católica dirá, yo rezo. Otro dirá, no, yo le hablo a aquel que está arriba. A saber a quién le está hablando, porque arriba hay muchas cosas. ¿Cierto? Porque tenemos, ¿verdad?, las regiones celestes que están, de hecho, el ejército de los cielos. Hay gente que oraba al cosmos, a las estrellas, a los signos del zodiaco, cosas que están en la escritura, que el Señor dijo, no claméis, no consultéis estas cosas. Entonces, a saber a quién le están orando. Pero la gente dice, no, yo le oro a alguien que está por ahí. El tema es que tiene que haber un despertar de la fe en Jesucristo. El gran pecado de Israel fue la idolatría. Tenían dioses de madera, dioses de yeso, imágenes de madera, imágenes de fierro a los cuales ellos se postraban. Y el Señor le dice, no se hagan imágenes de estas cosas, no se las hagan. Tienen dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Entonces, un cristiano no debería tener talismanes. No debería andar con pulseritas de poderes. Como yo no le estoy mirando las muñecas, lo digo, ¿verdad? Al que le caiga el poncho. Pero no debería ser. Porque para poder alcanzar una total sanidad, solamente se tiene que despertar la fe en Jesucristo. Entonces, esta declaración completa sanidad es decir
que pueden haber sanidades incompletas. Por eso alguna persona se sana físicamente y después, oye, esta persona que vino y que un día se sanó, a saber dónde se fue. Había una sanidad incompleta, se le salió una faceta, su fe le alcanzó para recibir un milagro físico, pero no le alcanzó para entregarse a Jesús. Hermanos amados, y tenemos que entregarnos a Jesús. Tenemos que entregarnos a Jesucristo. Otra versión dice, se operó en este hombre una sanidad perfecta. Entonces la sanidad completa parte de adentro hacia afuera. Esa es la verdadera sanidad, la completa sanidad. Muchos no alcanzarán una sanidad física porque no está sano su interior. ¿Y qué le importará más a Dios? ¿El interior o el exterior? Le pregunto. Usted sí sabe. Sano el interior. Sin embargo, a algunos les caerá una sanidad desde su interior, porque lo que Dios desea es que seamos completamente sanos. ¿De qué le serviría al Señor sanar alguna dolencia física y después usted se descarríe? De nada. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor. Y aquí está la agenda de Jesucristo en la tierra. Cuando Él abre el rollo frente, hermanos amados, en esa asamblea constituida de religiosos, fariseos, en la sinagoga, Él tomó el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, lo abrió y comenzó a leerlo y manifestó su agenda. Su agenda era la tarea que Él tenía que ejecutar aquí en la tierra. Y Él nos menciona cuál era el propósito del ungimiento. Y aquí también clarificamos que el aceite de la unción sobre el cual se unge a ministros también conlleva una agenda. Yo no puedo ocupar la unción del Señor para hacer lo que yo quiera. Sansón ocupó el poder de Dios para apuestas, para pelear con quien no tenía que pelear, para poder satisfacer sus placeres sexuales personales, para poder hacer lo que él quería. Él ocupó mal la unción, su agenda no la cumplió. El Espíritu del Señor está sobre mí. Muy buena declaración. ¿Para qué? No, yo quiero que Dios me unja. ¿Para qué? ¿Para predicar, pastor? ¿Para eso querés que unja a Dios? ¿Para predicar? Yo quiero que el Señor me unja, porque si me unge, así voy a poder sanar gente. ¿Para eso querés que te unja? Hay una agenda involucrada en una impartición. Y ahí el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto. Voy a poner una frase aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque esta es mi agenda que se me ha encomendado. Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. Y ahí le puse la palabra griega. Ponga atención porque esa palabra es la palabra iaomai. A los quebrantados. Me ha enviado iaomai a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Más abajo diría, a proclamar el año favorable del Señor. Ok, entonces la unción tiene una ejecutoria, por decir de alguna manera. Tiene una función que tiene que realizarse. No es que la unción venga a ser, hermano, para satisfacer egos personales, ni humanidad. No. Tiene que ocuparse la unción de Dios, para lo cual el Señor la diseñó. Esa palabra iaomai significa que Cristo trajo una sanidad sobrenatural, manifiesta, permanente en el momento. Esa es la palabra iaomai. Ahora, sigamos por favor. Miremos este versículo ahora. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, apóstoles del Cordero, Jesús les dio poder. Diga conmigo, poder. Sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos
y sanar toda enfermedad. Ahora, esto por favor, cotégelo. Jesús le dio poder, eusousia, autoridad, para poder tener poder sobre espíritus inmundos, para expulsarlos, faceta de liberación. Y otra viene ahora, faceta de sanidad, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, mire, hermanos amados, este otro versículo. Le dice también, ahí en la misma verdad, en el mismo capítulo, el versículo 8, luego que le dio poder, le dice, ahora que les he otorgado este poder, hagan su tarea para los cuales les di este poder, agenda. Y le dice ahora, esto es lo que quiero que ustedes hagan con este poder. Sanen enfermos. Amén. Resuciten a los muertos. Cuando alguien quiera pretender a mi hija, yo le voy a decir, ¿cuántos muertos resucitaste? Porque si no hay uno, no eres candidato. Limpiad de su enfermedad los que tienen lepra. A todo esto, la lepra ya llegó a Chile. Ya hay casos de lepra por temas de inmigración. Para que también usted se preocupe de la higiene, siempre lávese las manos, los alimentos. Es de cuidado también. Pero esto también vendría siendo una señal del tiempo del fin. ¿Ok? Expulsad a los demonios. Y luego dice, lo que habéis recibido gratis, de gracia, gratuitamente también otórguenlo. Le está diciendo, por eso que yo no estoy de acuerdo con aquel que dice, ¿viste cómo Dios me ocupó? ¿Viste los dones que Dios me dio? ¿Viste cómo si yo no estoy, esta cosa no funciona? Pero si no es tuyo, de gracia lo recibiste, de gracia, compártelo. Lo vamos a invitar a predicar. ¿Cuántos son sus honorarios? Depende. Si es prédica sola, tanto. Si es con liberación de demonios, tanto más. Si es al aire libre, tanto más. Si es con liberación y sello, tanto más. Entonces al final se vuelve se tergiversa el evangelio de la fe. Por eso que hay mucha gente que se extravía. Si hemos recibido algo de gracia, entonces de gracia debemos compartirlo. Amén. Ahora, ya miramos, hermanos amados, la agenda del Señor. Y ya miramos, hermanos amados, la agenda que el Señor le entregó a sus discípulos. Y ahora miremos que estos poderes que se mencionan ahí, poderes de Mateo, ¿verdad? 10, verso 8, y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, expulsad demonios, resucitad muertos. Y estos poderes son importantes porque es con lo que un discípulo es equipado para realizar su tarea. Por eso que es un peligro, hermanos amados, enviar gente a ciertas tareas que no tienen el equipamiento necesario. El equipamiento de los discípulos es importante, por eso vamos a la carga con el discipulado. Hay gente que hace cosas sin su discipulado. Hay gente que ni siquiera tiene el discipulado 1, ni el 2. Hay algunos que quedaron en el 2 y ya no siguieron más allá. El 3, el 4, el 5, el 7, el 20. Aparte tenemos nosotros 18 discipulados nomás. No, los mínimos que tienen que ver con su equipamiento de vida cristiana. Es importante. Es muy importante formar discípulos. Hermanos, la Biblia dice, id y formar hermanos que se congreguen. ¿No dice la Biblia eso? La Biblia dice, id y formar y hacer. Ok. La comisión por la cual uno es entrenado, uno es equipado. Y ahora, hermanos amados, esto es importante, porque las palabras que ocupa ahí, para hermanos amados,
estas facetas son estas: enfermos. La palabra es terapeo. La palabra griega, sanad, es terapeo. Y aquí no es iaomai. Cuando habla de limpiar, es la palabra catarizo. Cuando habla de expulsar, es la palabra ekbalo. Y cuando habla de resucitar, es la palabra egeiro. Estas 4 palabras son diferentes. Lógicamente leerlas. Pero estas 4 son características, hermano amado, que son importantes, que tienen que estar en la vida de un cristiano. Sobre todo aquel que se tiene que manifestar como un viviente que quiere participar del arrebatamiento. La palabra terapeo, hermanos amados, tiene que ver con las batallas en el alma. Porque fíjese que esa palabra terapeo, ¿a qué se le viene a la mente? La palabra terapeo. ¿A qué? A terapia. Es la palabra griega para, vamos a hacer una terapia. Pero la palabra es terapeo en el griego. Ahora, hermanos amados, esto tiene que ver con las batallas del alma. Y esto tendría que ver en el ser viviente del libro de Apocalipsis, tendría que ver con, hermanos amados, con el rostro de hombre. El hombre tiene batallas en su alma. El hombre tiene enfermedades en su alma. Hay, hermanos amados, hay gente que manifiesta enfermedades físicas porque tiene enfermedades en el alma y en el espíritu. Sanándole el alma, sanándole el espíritu, es muy probable que el cuerpo también se sane. Así lo dice la Biblia. Ahora, la palabra catarizo, limpiar leproso, en la figura del ser viviente tendría que ser el buey. Porque recuerde que los seres vivientes tenían 4 rostros: de hombre, de águila, de león y de buey. Entonces ya terapeo tiene que ver con la administración al alma, sanidad al alma. Catarizo, limpiar, tiene que ver con el buey. Porque, hermanos amados, el buey, los animales eran entregados para sacrificio, para purificación y limpieza del manchado con el pecado. ¿No se acuerda cuando vimos, hermanos, las lecciones de la Santa Cena y del poder de la sangre? Que la sangre de los animales era la que, hermanos amados, limpiaba, cubría, y que la sangre de Cristo era la que quitaba. ¿Se recuerda? Discipulado. Ok. Ekbalo tendría que ser, hermano, si es expulsar demonios, ¿a qué cree que se manifiesta más? ¿Al rostro del león o al rostro del águila? Expulsar demonios. Claro, hermano, porque expulsar demonios ya es una confrontación de guerra espiritual. Ahí se necesita rugido. Entonces ahí es exbalo, que significa conquista y hace a sus enemigos retroceder. El león que marcha y por nada retrocede. Ahora, la palabra egeiro, que tiene que ver con el tema de resucitar, entonces tendría que ver con la palabra que estuvimos aprendiendo el domingo pasado, sunago, que tiene que ver con levantar. La palabra, hermano, resucitar muertos, egeiro, es levantar. Entonces viene siendo la figura del águila, que se remonta, que se levanta, que se eleva y lleva a los que con él, hermano amado, con ella están, con esta figura de águila. Y estos hermanos amados, ¿se acuerdan que estos seres vivientes tenían ojos? Con unos miraban para adelante, con otros miraban para atrás y con otros miraban su interior. Entonces tendrían que mirar a su futuro, pero primero tienen que sanar con sus ojos, mirar su pasado. Entonces hay gente que tiene enfermedades en el alma por cosas que pasaron en su pasado. Traumas, ataduras, marcas, traumas de niñez, malas relaciones. Hermano amado, malos caminos, malas conductas, relaciones antes de tiempo, rupturas familiares, matrimoniales, hermano, adicciones, confusiones mentales, hermano amado, y estas cosas le fueron trastocando su alma. Entonces necesita, hermanos amados, el ser viviente aprender, hermanos, a mirar para adelante, para atrás, para adentro. Entonces la visión, hermano amado, del león representaría ver las victorias públicas. La del águila sería ver, hermano amado, la vida espiritual. La del buey sería ver, hermanos amados, lo que está ocurriendo y ver todo el entorno.
Pero la mirada del hombre tendría que ver con analizar sus batallas privadas. El hombre cuando está solo, y dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, tendría que limpiarse, examinar su interior. Hermanos amados, yo sé que esto es importante para ti, porque tú lo necesitas. Para alguien que no le importa, no le va a interesar purificar su interior, limpiarse. Va a estar envuelto en el pecado, pero va a decir, total. Y una mala enseñanza va a ir a su mente. El Señor es misericordioso. ¿Dios es misericordioso? Pero no dice la Biblia, no os engañáis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre practique, eso va a cosechar. ¿No dice eso? Entonces nosotros no podemos sacar versículos para condicionar nuestras conductas. Amén. Ahora, hermanos amados, entonces, este poder, sanate enfermos. Hermanos amados, la palabra terapeo. Y esta palabra de terapia es para sanar, para curar, para restaurar la salud. Pero ya le dije que es salvación. La terapia, el poder para sanar. La terapia, el poder para reparar. La terapia para la mente, para las emociones y para el cuerpo. Voy a la carga con esto. Lucas, hermano amado, se encuentra con una mujer enferma que por 18 años estuvo enferma. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Y se encuentra, hermanos amados, observando esta situación porque él escribió, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Entonces, hermano amado, él cotejó esta información porque Lucas caminó con el apóstol Pablo, fue discípulo del apóstol Pablo, pero él fue aquel que recopiló, hermanos amados, esta información. Y él examinando, dice la Biblia, oh excelentísimo Teófilo, me he dedicado a estudiar y a investigar las cosas que han sucedido, y a mí me ha parecido correcto escribírtelas en orden para que sepas cómo sucedieron. Lucas de profesión era médico. Y cuando se encuentra analizando, hermanos amados, la mujer que estaba encorvada por 18 años, él como médico tenía las facultades para poder discernir médicamente qué es lo que estaba ocurriendo. Pero cuando ilustra esta situación, dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Por favor, eleve entonces ahora su mente un poquitito más arriba. Quiere decir que hay gente que tiene enfermedades físicas por espíritus inmundos. Y ahí hay dos cosas que hay que hacer. Porque si, por ejemplo, esa persona que estuvo encorvada por 18 años, le sacan el espíritu inmundo, yo le pregunto, ¿el cuerpo no necesitaría una terapia para poder recuperar la postura nuevamente? Entonces quiere decir que cuando a alguien le expulsan un espíritu que está generando enfermedad en el cuerpo, ese espíritu puede trastocar partes del cuerpo, que luego también tienen que ser regeneradas, reparadas. Terapia, reparar, el poder para reparar lo que el enemigo trastocó, dañó, hirió. Amén. Entonces, un tratamiento, hermano, terapia, quizás en la teoría es un proceso que lleva a cabo para alcanzar la esencia de algo. A nivel médico está basado en los medios que posibilitan la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas que una dolencia provoca. Es una terapia. Vamos a entrar en una terapia. Tengo que ir a mi terapia. Tengo que ir a mi proceso de recuperación. Por eso, hermanos amados, cuando alguien, hermano amado, necesita, hermanos amados, sanidad, y se lo digo a todos los que están acá, ponga atención a los que están acá. Cuando alguien cometió una falta, cuando alguien falló, cuando alguien cometió un error, el pastor no es el responsable de andar buscándote. El interesado tiene que andar buscando su terapia de recuperación. Yo necesito ser sano, pastor, hermano. ¿Cuándo me atienden? ¿Cuándo podemos juntarnos? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? Porque yo soy el interesado en ser sano. O usted ve que todos los médicos de staff lo andan buscando a usted para... Recuerde que tiene que venir a curarse, Recuerde que tiene que venir... ¿Es así? O el enfermo que reconoce su necesidad tiene que pedir la hora, tiene que cumplir con el horario, tiene que ir ahora. Si no llega, pierde la hora, tiene que pagar su consulta. Obviamente aquí no cobramos, hermano, pero eso en la parte médica.
Entonces, ¿quién debería ser el interesado? Porque hay muchos que dicen, lo que pasa es que yo tuve un problema, me caí y el pastor, el anciano, el hermano nunca más me llamó. Perdón, si el interesado para ser sano eres tú debes que buscar. Tú tienes que ir a la búsqueda de esa necesidad que tú tienes. Tú eres el principal interesado. Que Dios sane tu familia, que Dios sane tu mente, que Dios sane tu corazón, que Dios sane tu matrimonio, que Dios borre las marcas del pecado. Tú eres el mayor beneficiado. Esa es la verdad. Hermanos, pero la gente muchas veces se confunde y justifica sus actos. ¿Para qué? Para no ir a las aguas de limpieza. Porque ir a las aguas de limpieza, hermanos amados, es ir a exponer también lo que está dentro de su interior. Pero ahí está la diferencia del que quiere ser sano del que no lo quiere. Ay, hermano, vamos, porque cuando yo me he quinzado, y cuando uno se anda quinzando, anda así, hermano, y no puedes pisar y todo demás. Y cuando va al kinesiólogo le dicen, muévalo fuerte. Pero me duele, muévalo fuerte. Pero que lo puedo, ¿hasta dónde puede moverlo? Hasta ahí puedo. Siga moviéndolo más, porque si no se le va, hermano, a atrofiar la musculatura, los ligamentos, se le va a atrofiar. Tiene que ejercitarlo. Viene la otra sesión. ¿Qué tiene que hacer? Muévelo. ¿Te duele ahora? No, y ahora lo puedo mover más. Ahora cárgalo más. Hace ejercicio de caminata. Y al principio la terapia puede que le duela, pero al final le va a hacer volver a caminar bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No solo es sanar el cuerpo, sino que también hay partes importantes del ser humano que tienen que ser sanadas. La mente, las emociones, el cuerpo. Isaías, hermano amado, 50, versículo 4, dice la palabra, el Señor, esta versión, Yahvé, me ha dado lengua de discípulo. Diga conmigo, lengua de discípulo, para saber sostener con palabras al cansado. Hermanos amados, este versículo nos traslada una revelación tan grande. Antiguo testamentariamente todas las batallas eran físicas. Los ejércitos del Señor, hermano amado, dirigidos por Josías, por David, por Salomón, por los reyes de turno que iban a oficiar las peleas, tenían que armarse físicamente para ir a pelear. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos amados, nos han enseñado que las batallas que tenemos nosotros no son carnales, hermanos, sino que son espirituales. Hermanos, estas batallas enfrentándonos a principados, potestades, hermanos, huestes de las tinieblas, hermanos, que moran en las regiones celestes. Es una batalla espiritual, y las batallas espirituales se pelean con el poder de las declaraciones. No es ya una batalla, hermano, más física, es una batalla de que se active la fe en Jesús que está en ti por el poder para declarar: Dios me ha dado una lengua de discípulo, de alguien que se ha preparado, de alguien que se ha adiestrado, y estas palabras me permiten sostener, levantar, ayudar al cansado. Y cada mañana despierta mi oído para que yo aprenda como alguien que quiere aprender. Cada mañana levanto mi vida para ir a la oración, para ir a la palabra, para ir a la búsqueda de lo que Dios quiere ministrar a mi vida, para poder prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Y esta semana nos estuvimos preparando también específicamente para lo que Dios quiere hacer. Ha despertado nuestros oídos para levantar al cansado. Ponga atención, otra versión dice: al cansado, al deprimido, al débil, al desmayado, al aburrido, al abatido. El Señor me ha dado lengua de sabio para levantar con palabras al deprimido, para levantar con palabras al débil. Dígame si no es un poder. Aquí Ejeiro, levántate, levántate, levántate. Sunago, levántate, levántate, te tienes que levantar. Es el poder Ejeiro, pero complementado con el poder terapeo, la palabra. Esta palabra de parte de Dios va a sanar tu vida, hermano amado. Esta palabra va a sanar tu vida. Este es el terapeo divino, la declaración que sale de la boca con poder, y para el que lo cree recibirá de parte de Dios su sanidad. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso, hermanos amados.
La lengua del verdadero discípulo entrega palabras de aliento, palabras sabias de ánimo, palabras alentadoras, palabras de esperanza, palabras que fortalecen. Qué importante es, hermano amado, reunirnos con gente que tenga lengua de discípulo. Hermano, estoy abatido, no te preocupes, tengo una palabra. Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Hermano, sabes que me caí, tengo una palabra, terapeo. 7 veces cae el justo y 7 veces torna a levantarse. Hermano, fallé con lágrimas, pero me he arrepentido. Tengo una palabra, terapeo, que va a traer sanidad al corazón contrito y humillado. El Señor jamás despreciará. Le está entregando sanidad por medio de la palabra. Pero la gente a veces se olvida de este poder. Y se olvida de este poder, ¿por qué? Porque realmente el enemigo viene, hermano, a bloquearle la capacidad para hablar. Por eso dice la Escritura: y había un espíritu sordo y mudo. Sordo y mudo. ¿Y qué? ¿No pasa eso en la iglesia? Cuando, hermanos amados, la gente viene y le dice, parece que está sonando aquí algo. Ahí sí. Sordo y mudo. Y viene, hermanos amados, y la gente le dice, declare. Y la gente así. Tiene un espíritu mudo. No ha descubierto el poder ejeiro que necesita el terapeo. La declaración poderosa en su boca que levanta. Es una batalla espiritual de declaraciones. ¿Cuántos días no estuvo hablándole, hermanos amados, Goliat? Póngase en tema de la mentalidad. David nunca trató a Goliat como gigante, pero todos los demás lo trataban como gigante. Estuvieron 40 días, estuvo Goliat diciendo, mándenme uno, son cobardes, mándenme uno. Porque, hermano amado, las palabras los tenían atemorizados. Y dígame usted, de repente no viene al médico y el médico le dice, se va a morir en 3 días. Me voy a morir, ¿por qué? ¿Y dónde queda el poder de Dios? Esta enfermedad no tiene cura. Perfecto, me queda clarísimo. Solamente por ustedes esto no tiene cura, pero para Dios sí tiene cura. Yo el otro día le hablaba a un hermano, ¿verdad?, que trabaja, hay médicos, enfermeros que trabajan en el área de salud, aquí kinesiólogos, psicólogos, sociólogos, hermanos, asistentes sociales, hermanos, que trabajan con gente. Entonces, hermanos, hay momentos donde, hermano, por más que la línea académica le diga a usted, dígale esto. No, Freud dice esto. No, es que este autor nos menciona estos 7 tópicos que van a... Hay algún momento, hermano, donde ese conocimiento humano tiene un límite. Pero, hermano, amado, ¿quién conocerá el interior del hombre? Si no, hermano, amado, ¿quién lo diseñó? Que Dios. ¿Sabe por qué de repente el hombre no tiene mayor control? Porque el hombre conoce lo creado, pero Dios conoce lo que creó. Cuando alguien hace algo, sabe lo que hizo. No es lo mismo que el que lo hace, aquel que viene y empieza a desarmarlo para entender qué es lo que había dentro. Pero el que lo hace tiene la visión del cómo deberían todas las cosas funcionar y por qué se ejecutaron y por qué se diseñaron así. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, y aunque la gente diga lo que diga, hermano, yo sé. Y usted, pastor, yo no sé tanto versículos griegos, gajeiro y aquí está, pero yo creo. Listo, crea. Sí, para el que cree todo es posible. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios, aleluya, miren lo que dice ahí. La lengua de los sabios es medicina. Aprende a hablar bien. Quien quiera ver días mejores, refrene su lengua de hablar mal. Quiere decir que el que habla bien recibe el poder de la medicina de Dios. Bendito sea el Señor. El mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Mire, hermanos amados, qué lindo es el Señor. Hay, hermanos amados, enviados fieles que vienen con sanidad para ti.
Entonces la terapia es para todos. Todo discípulo verdadero ha recibido un terapeuta, de manera que ahora lo tiene que ministrar a otro. Por eso que el versículo que yo les mandé no tan solamente tiene que ver con una faceta donde hay alguno de vosotros que esté triste, haga oración. Hay alguno entre ustedes que esté alegre, cante alabanzas. Hay alguno entre vosotros que esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos orarán con aceite y serán, hermano, sanados. Y si han cometido pecados, les serán perdonados. Y miren lo que dice más abajo. Y confesaos los unos a los otros sus ofensas para que sean sanados. Terapeuta. Entonces no es tan solamente que va a haber una oración de sanidad del anciano para allá, sino que a lo mejor alguno dice: hermano, yo te ofendí, perdóname, te perdono, terapeuta, se sanó. Entonces la palabra es para saberlo, para vivirla. Y si voy donde el hermano y el hermano me quiere recibir, no es tema suyo. La confesión. Confesad vuestras ofensas. De repente, hermanos amados, en la iglesia donde hay un grupo tan grande de gente, donde lo compartimos diariamente, de repente una mala palabra, una mala mirada, una mala acción, y de repente a usted se le cruzaron los leones y por ahí dijo un comentario inapropiado y eso hirió a su hermano, y su hermano no se pudo levantar más, porque ahora lo ve y dice: no le creo al hermano. Y lo veo que danza y que salta el hermano, pero no lo creo. El otro día me estaba echando el auto encima del estacionamiento. Y aquí puro que grita y que ay, que aquí, que Jehová Gibor, y afuera echándome el auto, el hermano. Ahí en el templo lo veo levantando las manos y afuera lo escuché hablar en lenguas, pero no espirituales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces necesita, hermano amado, sanarse. Necesita que Dios venga a traer sanidad a su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todos recibimos este poder, pero tenemos que ministrarlo. Es para todos. No hay edad, no hay género, no hay oficio, no hay profesión, no hay nivel económico, ni nada que limite la posibilidad de recurrir a este poder que Cristo nos otorgó. Con la terapia de Cristo, el objetivo definitivo es lograr tener los recursos para dejar de sufrir y llegar a ser bienaventurados, porque todos merecemos esta bendición, porque la Biblia dice: a paz nos ha llamado Dios. Entonces todos nosotros los que estamos en Cristo debemos tomarnos de este poder divino. Escúcheme bien, de acuerdo a la palabra, Dios te entregó un poder para que accedas a una sanidad divina sobre tu vida. Que ninguno te haga pensar lo contrario. Cree que Dios te entregó el poder de la palabra. Y si, hermanos amados, ha durado más, lo que pasa es que a lo mejor necesitas ir sanándote por dentro. A lo mejor sanándote por dentro. Yo tenía un pastor hace años, cuando era más chiquitito, 17 años, 18 años. Pastor también de Cindy, de Jocelyn, Maradina. Un obispo era. Voy a omitir los nombres para que no hayan cosas que se puedan malinterpretar. Y él decía: hay hermanos que se ven bonitos por fuera. Y había un hermano que se ponía a mendigar en la calle afuera. Y siempre extendía la mano. Y la gente que le daba le decía: Dios te bendiga, que Dios te bendiga, qué bueno eres, Dios te bendiga. Pero para ahí pasaba alguno que no tenía y le decía: no tengo, tal por cual. Y empezaban las ofensas, las descalificaciones. Entonces le puso el boca sabrosa. ¿Cómo está el boca sabrosa? Hermano, se tiraba una ofensa, hermano, más insulto y todo demás. De repente también la iglesia, a gente que viene que no conoce del Señor o del reino, a veces pensaría que la iglesia puede ser un lugar de bienestar comunitario. Nosotros hacemos misericordia, pero la Biblia dice: a los de la fe. Hay una mala enseñanza también con el tema del prójimo, porque el prójimo no es el desconocido. Y la gente lo confunde. El prójimo, según la Biblia, es aquel que hizo contigo misericordia alguna vez. Ese es el prójimo.
Es decir que el Señor te está diciendo, si hicieron contigo misericordia una vez, vuélvala a hacer también tú con Él. Ese es el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que te demostró amor, ámalo también de la misma manera. Lo que siembras, cosechas. Pero la gente toma al prójimo como el vecino que te tira el auto encima, aquel que te tira la bolsa de basura en la puerta de tu casa. No, Dios me dice que tengo que amar al prójimo. Él no es tu prójimo. Tampoco te digo que lo odies. Pero él no es tu prójimo, se acuerda en la Biblia. ¿Ok? Entonces, hermanos amados, pastor, hermano, con apariencia de piedad, me acuerdo en el Paralelo 24, pastor, hermano, así, con apariencia de piedad, se levantó aquí así. Pastor, Dios te bendiga, pastor. Y me pongo en la luz para que sea una cara más santa. Pastor, Dios te bendiga, pastor. ¿Sabes que no tengo para el gas? ¿Me puedes ayudar? ¿Usted cómo llegó acá? Usted no es de la iglesia, ¿verdad? No, yo venía pasando por afuera, pero necesito gas. Y ya me habían dicho los hermanos que pasaban toda la semana a pedir mercadería, que pedía plata, que pedía cosas. Entonces yo me acordé, entonces le dije, fíjese que no tengo para un gas. Porque verdaderamente delante del altar, hermano, no tenía, me revisé, no tenía. Entonces le dije, fíjese que no tengo en este momento. Ustedes los pastores sinvergüenza, boca sabrosa. Por fuera se veía sano, por dentro estaba enfermo. Y de repente algunos hermanos se ven sanos por fuera, pero están enfermos por dentro. Hermanos amados, a veces algunas palabras cargan mucho veneno. Veneno mortal. Una mala palabra, hermanos amados, y es veneno mortal que mata y no se levanta más. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. El poder del terapeuta tiene como recurso principal hablar, es decir, una palabra que lo sane. Con el poder de la terapia se le ayuda a cambiar cómo habla y lo que habla. Ya no hablar del problema, sino háblale a tu problema. Ya no hablar del problema, sino háblale a tu problema. Problema, te quedan tus días contados. Enfermedad, te quedan tus días contados. Angustia, Dios dijo que tienes término en mi vida. No me voy a morir de depresión, de angustia, de crisis, de pánico, de esta enfermedad. A ti te hablo problema, a ti te hablo enfermedad. En el poder de la palabra de Dios declaro que no tienes jerarquía, poder, autoridad sobre mi vida, sino la palabra de Dios sobre mí. Y la entrega, hermano amado, el poder ejeiro, el poder del terapeuta. Para levantar, para poder levantar, para poder levantar, para poder levantar. Entonces hay mucha gente que, hermano, llena su alma hablando del problema. ¿Cómo está, hermano? Mal, y me ha ido mal, y estoy mal, y no me puedo levantar, y estoy enfermo, y me duele la rodilla, y el pie, y la cadera, y el ojo, y voy a quedar ciego, y esto, hermano. Y gente invierte mucho tiempo hablando del problema. Mejor háblale a tu problema, porque la Biblia dice, dile a ese monte que se mueva y se moverá. Suena como locura lo que te digo, pero esto es para los que creen. Se le transforma la comunicación, el pensamiento, las ideas y transforma el comportamiento. Como consecuencia, se le está sanando mentalmente. Hay una salud mental, una mente sana. Como el hombre piensa en su corazón de sí mismo, así es él. Si piensa mal, así es él. Así que yo no estoy desacreditando a los hermanos que son médicos, enfermeros y todo, pastor. Nosotros también estudiamos. Bendito sea el Señor. Qué bueno. La hermana psicóloga que también hace terapia ahí, no desacredito. La hermana socióloga que está por ahí también. No me estoy metiendo ahí, apabullando su trabajo. Pero le estoy diciendo algo. Dios tiene poder sobre todas esas cosas. Y si nosotros tomamos esas mismas herramientas y las ponemos bajo la guía de Dios, va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Porque hay una fuerza mayor, el Espíritu Santo mayor. Entonces, hermano amado, necesitamos ese poder que sana. Ahora, mire, las emociones que necesitan ser sanadas: la amargura, el temor, la tristeza, el desánimo, el odio,
La ira, el resentimiento, la frustración, la desesperación, la impaciencia, el enojo, el miedo, la timidez, la debilidad, el mal carácter, el melancólico, afligido, desilusionado, nervioso, turbado. Hay gente que tiene un hermano amado que ser sanado de sus emociones. Hay gente que tiene un hermano una emoción tan melancólica, hermano amado, que hasta el día soleado anda llorando así. Ve una puesta de sol y empieza a... Después el otro día se caen nubes también. Al otro día lluvia, aguacero también. Llora por todo. Entonces tienen que sanar una faceta de las emociones. Muy melancólico. Hermanos amados, nervioso. Hay gente nerviosa, ¿no? Esa es una parte de la emoción que no puede controlar. ¿Cierto? La desesperación. Gente que se desespera por las situaciones. Pasa algo y vamos a solucionarlo. Sí, lo vamos a solucionar. ¿Ya lo vamos a solucionar? Sí, lo vamos a solucionar. Ya, pastor, pero lo vamos a solucionar. Sí, hermano, vamos a solucionar. Espera un poquitito. Ya, pastor, lo va a esperar. 5 minutos después. Pastor, pero vamos a solucionar. Sí, hermano, lo vamos a solucionar. Se desesperan. Desesperado. El desánimo también es una emoción que también la gente necesita ser libre, que se sanen esas emociones. Nadie podría cambiar sus pensamientos sin el cambio, hermano, a través de las declaraciones de parte de Dios que están en la Biblia. No estoy hablando, hermano, de declaraciones de piensa positivo, de declaraciones de la palabra de Dios en tu vida. ¿Ok? Entonces, mire, 60,000 pensamientos diarios tenemos, 54,000 pensamientos los mismos todos los días. El 80% de los 54,000 pensamientos son malos. Dígame usted si no se siente atacado en su mente todos los días. Usted quiere decir, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en de repente, pensé en eso, perdóname, Señor. Todos los días ataques. Ay, hermanos amados. Isaías 53, verso 4. Si quiere me acompaña el hermano de turno. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y esa palabra, hermanos amados, Él llevó nuestras enfermedades, es la palabra dolencia, ansiedad, calamidad, miseria, dolor, quebranto. Escúcheme bien, lo que le estoy enseñando es vital para que usted reciba algo. Porque a lo mejor usted dice, el pastor ya termine la enseñanza que yo quiero hallarme mi sanidad. Dios conoce tu corazón. Pero si no, quiere decir que estás enfermo por dentro. Y Dios necesita que seas salvo. Amén. Ahora, mire, Deuteronomio 29, verso 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y vieren, ponga atención, y vieren sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar. Y aquí, hermanos amados, tengo que hacerte comprender esta faceta. En el Antiguo Testamento no había una revelación más profunda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en la documentación escrita, lo bueno y lo malo se lo atribuían siempre a Dios. Por eso que en el libro de Job, él dice, recibiremos lo bueno y lo malo de Dios sin quejarnos, solamente lo bueno y no lo malo. Él estaba atribuyendo a Job que lo malo que le estaba ocurriendo era porque Dios lo había, hermano amado, se lo había dado. Pero era el escritor. Y usted lee el libro de Job y usted se da cuenta que no era Dios. ¿Quién le causó las calamidades a Job? Satanás, el Señor lo reprenda. Ahora, ¿Dios conocía a Job, sí o no? Pero ¿por qué le permitió? Porque lo conocía. ¿Sabe lo que tenía Job oculto dentro de él? Un orgullo que no había ministrado. Porque usted se da cuenta que ministra en un capítulo entero acerca de la entidad del Leviatán, que es el orgullo.
que no les podía entrar en el aire. Entonces, escúcheme bien, Job no había conocido a Dios hasta que tuvo que pasar por este proceso. Entonces, cuando él pasó por este proceso, se dio cuenta, de a oídas te había oído. Lo que Job sabía de Dios, lo había escuchado de otros. Pero luego que pasó el proceso, él dijo, ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver ahora al Señor? Ahora mis ojos te ven. Antes de oídas te había oído. Yo me sentía buena persona, buen tipo, buena mujer. Hacía bienestar social, daba a los pobres obras de bienestar. Y siempre por ahí en la noche me hacía mi Padre Nuestro, me tiraba mis frases de amor hacia Dios, a alguien que está por ahí. Y por ahí me leía algún capítulo en la Biblia. Pero si no se ha revelado Jesucristo en tu corazón, entonces a lo mejor de oídas solamente conoces, pero Dios quiere que tus ojos le vean. Quiere que tus ojos le vean. El evangelio no es religión, no te equivoques. El evangelio es una vida de comunión íntima con aquellos que deciden entregarle y renunciar a su vida. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo te entrego mi vida, te entrego mi caminar, te entrego mi andar, te entrego mis pasos. No solamente por esta situación que estoy viviendo. He decidido seguir a Cristo. Ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque se me reveló a mi vida. Entonces esas enfermedades, esa palabra enfermedad es la palabra, hermano, desgastado, debilitado. Mire qué tremendo, hermanos amados, eso. Porque fíjese que esta palabra que está ahí, que es enfermedad, esta palabra enfermedad significa esto: desgastado y debilitado. Quiere decir que hay gente, hermanos amados, que el enemigo, alguna situación, hermanos, de enfermedad, ha trastocado también aspectos del alma o del espíritu y ha llegado a debilitarlo, desgastarlo tanto. Escúcheme bien, una enfermedad física, dígame si no desgasta. ¿Sí o no? Desgasta la casa. Y una enfermedad de uno no es solamente de uno, sino de todos los integrantes de la familia. Parece que uno se enferma, pero se enferman todos con el enfermo. ¿Por qué? Porque toda la familia se ve afectada económicamente, toda la familia tiene que preparar el lugar, toda la familia necesita ocupar de sus recursos, transporte, atenciones, cuidados, están todos involucrados. Y eso desgasta, debilita, cansa. Eso es una enfermedad, hermanos amados. Entonces, hermanos amados, el desgaste es una enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad es dejar el amor. Se desgastó, se cansó. Hay cristianos, hermanos, que se les cansa. Yo, miro, hermanos, yo voy a estar siempre acá hasta cuando el Señor venga, con mi esposa, sirviendo al Señor, con los hermanos, con las ayudas, hasta que el Señor venga. Y de ahí, hermanos, nos vamos con el Señor. Pero yo, en mi pasar de iglesia como pastor, como cristiano toda la vida, como pastor, oficiante, ya 11 años acá, pastoreando desde que partimos la obra. Digo 11 años desde el momento que se puso aceite y partimos pastoreando. Ok, 11 años. Y he visto, hermanos amados, un cúmulo de gente que ha estado 11 años con nosotros, gente que ha estado 10 años con nosotros, gente que ha venido, se ha plantado y se ha firmado, gente que ha venido, se ha debilitado y se ha marchado, gente que se enfermó, se apartó, gente que sí se afirmó y gente que se extravió y retornó. Y hemos visto de todo. De repente uno no conoce más de la gente. Uno dice, de repente el hermano no lo ve y de repente dice, ¿dónde estará el hermano? No sé, tiene el número, si lo tengo el número, pero no contesta mensajes, no contesta llamadas, nunca nos dio su dirección. No sé, ¿cómo lo encontramos? No tenemos cómo encontrarlo. ¿Y el hermano tanto lo conocerá? Sí, el otro día pregunté, ¿hay una hermana que viene, está aquí, ¿te acuerdas de ella? Sí. ¿Tiene su dirección? No. ¿Y tú? No. Oye, ¿tú eres pariente de tu hermana, de esta hermana también, te acuerdas? Sí. ¿Y tienes el número? ¿Sabes algo? No. ¿Sabes dónde vive? No. ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo lo encuentra? Tienes que orar para que Dios ponga algo en el corazón y retorne a casa. Pero no tienes cómo encontrarlo. Y eso pasa. Hermanos que de repente tienen una condición espiritual de perseverancia y parten y sirven y están. Y de la noche a la mañana, ¡pum! ¿Qué pasó con el hermano? Nunca nadie supo.
Dejó de venir, no contestó, no llamó, no escribió mensajes, desapareció. Lo extirparon. ¿Qué le pasó? Lo enfermaron. Hermanos, una enfermedad física, una situación familiar, un problema en el alma, un problema en el espíritu, una crisis matrimonial, crisis con los hijos. Algo le sucedió que lo desgastó tanto que lo quitó. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Y te voy a decir algo. La recompensa no está en el comienzo. Toda recompensa está al final. Persevera, 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 porque hasta el fin alcanzará la plenitud de la salvación de vuestras almas. Pero si al principio usted se queda en medio del camino, nadie recuerda. No, ¿qué eres tú? No, yo tengo 2 años de bachiller en tanto, yo tengo años, pero ¿terminaste? No, entonces no lo eres. No, pero yo me sé todo, me sé todo. ¿Pero terminaste? No, no lo eres. ¿Se fija que hay gente que sabe todo pero no tiene el título? Entonces, aunque él vaya a un trabajo y diga, pero yo sé todo, pero yo me sé todo, pregúntame. No, no lo es. Entonces, qué tremendo es en el Evangelio, hermanos amados. Mire esto. 2 Samuel 12, versículo 15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que a la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Esa palabra enfermedad es desahuciado. Enfermó en la palabra desahuciado, desesperado. Ay, hermanos amados, qué terrible es cuando te dan un dictamen médico de desahucio. La gente en el mundo le llaman, no todos tienen la resiliencia. En la Biblia, hermanitos amados, no se dice así. En la Biblia se llama hupomone. Paciencia que tiene la facultad de levantarte en medio de la adversidad. Hupomone. El mundo, resiliencia, la capacidad de levantarse, volverse a parar en pie. Pero para ti, hermano, es la ayuda del Dios Todopoderoso. Una persona desahuciada es como una persona que está muerta en vida. Para aquel que no tiene esperanza es terrible. Algunos tienen nombres de que viven pero están muertos, dice la Escritura. Desahuciados. Tienen nombre de que vives pero están muertos. Estás desahuciado. Esa persona, hermano, que le dicen, en 3 meses te mueres, en 6 meses, 1 año más de vida te queda. Hermano, esa persona, si no tiene esa capacidad de poner su corazón en Dios, desde el día 1 que le dijeron, ya se siente muerto. ¿Sí o no? Se empieza a despedir, empieza a ordenar el papel, ya se sintió muerto. ¿Por qué? Por el dictamen. Ay, hermanos, pero hoy día declaramos que hay un dictamen de salud sobre tu vida. Declaramos que hay un dictamen de salud sobre tu vida. Que no vas a, hermano amado, acabar sin que Dios termine su obra en ti. Hermanos amados, y por favor, conéctese con esto. Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el necio acorta sus días. No seas necio. Busca la sabiduría para que Dios termine tu obra de perfeccionamiento y no cortes tu vida antes de tiempo por tu necedad. Hermano, esto nos habla a todos nosotros. Cuidado, hermanos amados, también echemos una miradita en la alimentación. Mi esposa siempre me dice a mí, cuidado con eso. Y yo digo, mire, si me comía antes el arrocito entero y la carne, y ahora me como la carne. Por ahí me dijeron que tienen que haber más carne. Y esa me gustó. Y como me lo dijo alguien de la medicina, le creí. Entonces me dice, como pastor más carne, menos arrocito, menos papas. Bueno, entonces no me como tantas papas ni tanto arroz, más ensaladita, más carnita y todo el asunto. En vez de tomar bebida, agua, más agüita. Pero detalles que a lo mejor pueden ayudar mucho. De repente el hermano dice, oye pastor, ore por mí, estoy enfermo, tengo esto, tengo esto otro, 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 tengo otro otro, tengo otro otro. Y el hermano, a la hora de almuerzo se come lo que tiene, lo que no tiene, lo que le sobra, hermano. Entonces al final, ¿quién está provocando que sus días se le acorten? ¿Dios? Él mismo se está cortando sus días. Entonces hay que ser responsable, hermano.
Yo le digo a las niñas que están, hermano, de repente pasaditas de peso, o los jóvenes, yo le digo, ojo, ojo. ¿Usted quiere que Dios le conceda un príncipe? Sí, ojo. Claro, que de repente, hermano amado, que 4 chorrillanas, hermano amado, y completo, así dificultan la obra. Pero es verdad, hermano, sí es verdad. ¿Por qué andamos con cosas? Usted me va a decir que el joven viene acá y le dice, me fijé en los ojos de mi hermana. Algo también tiene que encontrar en la buena moza. Entonces, pues, si la hermana la ve siempre con torrillana, hermano amado, y costillar de cerzo, hermano, y pan embutido, hermano amado, y tiene que cuidarse su salud. Yo le digo, hermano, yo a los que miro que son hijos espirituales, yo le digo, a una vez le pregunto, ¿qué soy yo para ti? Usted es mi papá. Ya, entonces te voy a decir esto. No me gusta, usted es mi pastor. No, le digo, ojo con ese tema, porque si no te puede complicar. Y también me complica a mí. Claro, porque después el hermano se enfermó y todo el asunto, y el pastor, y que no se muere, y después se muere el hermano. ¿De cuál es la culpa? El pastor. Tiene que cuidarse. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Enfermedad. Me he enfermado, se enfermaron, entristecer, temer. La tristeza y el temor son una enfermedad que ataca a las personas. Mire este versículo y mire si no le va a hacer sentido. Este no era. Este es. El corazón alegre, ¿qué trae? Dígalo conmigo. El corazón alegre trae sanidad. Dígalo conmigo. La alegría trae sanidad. Dígalo de nuevo. La alegría trae sanidad. Pero un espíritu triste seca los huesos. Hay gente que se enferma de tristeza. La tristeza los consume y los enferma. Y la tristeza del mundo es para muerte. Pero tú no tienes que tener tristeza. Que Dios quite toda tristeza de tu vida, hermano amado. Y puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero ser alegre. Quiero alegrarme.